En medio de la crisis que se está presentando en Venezuela a propósito de las operaciones militares de Estados Unidos, la pregunta que surge es qué papel va a jugar Colombia y cuál es el futuro en nuestro país y lo que se puede venir a presentar en los próximos días o meses. A propósito, nos acompaña Fabián Cárdenas, él es profesor de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor, bienvenido a Minuto 60. ¿Qué tal, Camilo? Un placer estar en Minutos 60 con usted y con toda la audiencia. Profesor, gracias por atender esta invitación. ¿Cómo ve el papel de Colombia en medio de esta situación que está viviendo Venezuela? Esta, entre comillas, transición de presidencia en Venezuela y lo que se podría estimar llegue a ser un éxodo o lo que han hecho cálculos de que salga gente o entre gente a Colombia. Bueno, el papel del Estado colombiano en la frontera es crucial, es fundamental. Es indudable, Camilo, que va a venir un gran éxodo de parte de Venezuela hacia Colombia por cerca de los 2.200 kilómetros de frontera que comparte Venezuela con Colombia. Ahora, hay que acá diferenciar el tipo de migración que se va a presentar desde Venezuela y hacia Colombia. Por un lado está la migración civil, pero por otro lado está la migración de grupos armados al margen de la ley, como el propio ELN y exdisidencias de las FARC. Y yo creo que en estos dos frentes Colombia tiene la responsabilidad de tomar un absoluto control de su soberanía territorial y de sus fronteras, porque esto, sin lugar a dudas, de no ser manejado de forma adecuada, puede alterar de manera muy considerable el orden interno en el territorio colombiano. Las guerrillas van a salir de Venezuela porque se va Maduro, que era el que los estaba protegiendo. No había como esa protección en el régimen. Sí, digamos que no hay duda de que las guerrillas colombianas y en colaboración con grupos venezolanos habían podido funcionar casi que con total impunidad en territorio venezolano. Algunos informes militares incluso allegaban que no solamente había impunidad, sino que había colaboración del régimen chavista con los grupos guerrilleros. De hecho, ese fue uno de los grandes motivos que justificó la operación Resolución Absoluta de parte del gobierno de los estados de Donald Trump de los Estados Unidos para intervenir en Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar? En este momento, obviamente, los grupos guerrilleros a verse atemorizados, perdieron la protección y la colaboración que recibían del régimen de Maduro, y su primera y única salida es retornar a como de lugar al territorio colombiano. Principalmente van a querer tener una retoma de todo el Catatumbo, la zona del Catatumbo, todo lo que es norte de Santander, va a ser absolutamente estratégica, pero de nuevo reiteremos que Colombia y Venezuela comparten 2.200 kilómetros de frontera, y muy seguramente va a ser a lo largo de esta frontera sobre todo selvática, eh, por la cual esos grupos van a intentar regresar a través de vías pues no convencionales. En medio de esta situación que va a vivir Colombia, que se puede presentar sobre todo, digamos, con el tema de los grupos armados ilegales, ¿existen las capacidades de Colombia para atender lo que viene a ser esta crisis, digamos, de frontera? ¿En algún momento Colombia, digamos, como que previó que una situación así pudiera pasar? Sí, pues yo creo que desde el punto de vista de pie de fuerza, aparentemente Colombia tendría la capacidad de controlar los movimientos. ¿Qué cálculos hay? Se estima que en la frontera colombo-venezolana hay aproximadamente unos 6.500 hombres del ELN y antiguas disidencias de las FARC. Gustavo Petro ordenó la presencia de 30.000 hombres a lo largo de la frontera, con una primera avanzada de 11.000 hombres. Entonces, digamos que a pie de fuerza, Colombia supera con creces la capacidad operativa que tienen esas disidencias. El grave problema es que aún pese a que Colombia cuenta con estas 30.000 personas con las que supuestamente va a cuidar la frontera, estas no son suficientes para cubrir los 2.200 kilómetros de frontera. Muy seguramente van a poder controlar de algún modo, si las operaciones se llevan a cabo pues de una manera adecuada,
lo que es la región del Catatumbo y el tránsito, digamos, tradicional por vía de Cúcuta. Sin embargo, es hasta ahora desconocida la posibilidad que tenga de controlar fronteras selváticas en el Bichada y sobre todo en el oriente colombiano. Digamos, están las personas, pero por ahí, digamos, es bien sabido que son rutas que conocen mucho mejor los grupos disidentes que el propio Ejército Nacional. Preocupa un poco lo que usted dice del tema de Catatumbo, que ya está viviendo en este momento una situación difícil en esos enfrentamientos entre las disidencias y el ELN por el control territorial, una situación que incluso se viene desde el año pasado. La situación, digamos, la proyección en el Catatumbo no es la mejor. Básicamente, como que ese fortín de retoma de estas personas que van a llegar a Venezuela va a ser norte de Santander. Sí, absolutamente. Digamos, yo creo que la crisis en Catatumbo que se viene es innegable. Es una crisis absolutamente anunciada digamos, lo bueno es que el gobierno nacional ya está alertado acerca de esa situación y ellos estarían de algún modo en la capacidad de prever lo que se viene, tomando controles y medidas suficientes. El grave problema es que si no lo hacen de medida adecuada, obviamente toda la migración civil, sobre todo los que no son disidencias, sino el ciudadano de a pie, generalmente va a concentrarse por vía de Cúcuta y el Catatumbo. Entonces sí debe haber un plan de manejo migratorio muy fuerte, muy consolidado, no solo con seguridad, sino también con colaboración, con cooperación. Y fíjese que esto podría ser una gran oportunidad también para manejar el asunto con Donald Trump, porque parte del argumento que tiene Trump para también querer venir por Petro es que Petro no ha demostrado ser una persona que luche de manera vehemente contra el narcotráfico y contra el régimen de Maduro. Yo creo que trabajar muy fuerte en la frontera para proteger el pueblo colombiano es también una forma de mostrar que Colombia no es, digamos, un socio del chavismo, que eso es lo que ha querido justificar Donald Trump. Entonces es una doble oportunidad y ojalá el gobierno colombiano se tome esto muy en serio. Y yo creo que la forma como maneje el Catatumbo va a ser el termómetro de lo que ha de venir, digamos, en los meses que siguen. Se prevé una crisis, una situación migratoria. Colombia tiene la capacidad, digámoslo, en términos de recursos, más allá de los temas militares, en términos administrativos, por ejemplo, unidad de gestión de riesgo o temas, digámoslo, sociales, para un éxodo de ciudadanos venezolanos que quieran llegar nuevamente al país en medio de que han, digamos, previsto que se recrudezca la dictadura en Venezuela. No, definitivamente no. ¿Y cuál es la prueba, querido Camilo? Que se estima que en los últimos años ha habido una salida de más o menos 8 millones de venezolanos del mundo y de esos 8 millones, por lo menos formalmente, se han reportado cerca de 2,5 millones en Colombia. Y es evidente que esos 2,5 millones no han sido manejados de forma adecuada durante casi una década. ¿Cómo se espera que en apenas un par de meses se pueda manejar el éxodo que viene a Colombia? Entonces, yo creo que socialmente, institucionalmente, formalmente, Colombia no está preparada para eso y sí debería haber una, digamos, una toma de medidas urgente. Y algo que le quiero decir, en todo esto se le ha puesto la responsabilidad absoluta al presidente de la República. Pero Camilo, yo creo que este es el momento de que el Congreso de Colombia también tome una responsabilidad. Ahorita, siendo 6 de enero, el día de hoy que usted y yo hablamos, el Congreso está de vacaciones. Yo creo que si existe una buena excusa para suspender las vacaciones, es esta, el Congreso de la República, y ojalá esto sea un titular de Minuto 60, el Congreso de la República debería retomar funciones por emergencia ahora mismo para tomar medidas legislativas, no solo para atender la crisis de seguridad de Colombia, sino para atender la crisis migratoria que se avecina y como usted lo dice, que requiere capacidad institucional, capacidad financiera, presupuestal, que requiere la colaboración no solamente del gobierno, sino también del legislativo. Sin embargo, fíjese que hoy en día Congreso, rama judicial, siguen en vacaciones y no han ni siquiera anunciado
en la más mínima intención de suspenderla. Y esto es realmente una situación de absoluta urgencia. Y además de estas medidas, profesor, que usted toma, por ejemplo, Armando Benedetti también cuestionaba que el Congreso había callado ante las acusaciones de Donald Trump. El gobierno, en medio de sus críticas que ha tenido por diferentes sectores, ha en este momento, desde ayer a hoy, llamado a una unidad porque básicamente consideran que las declaraciones de Trump han sido como una afrenta al país. El Congreso y, digamos, las otras esferas del poder tendrían que actuar de una mejor forma. Sí, absolutamente sí. Mire, yo quiero aclarar lo siguiente. Independientemente de que quien nos está escuchando, ¿cierto? Sea un ciudadano o sea algún miembro del Estado, sea o no seguidor de Petro como persona, sea o no petrista, el pueblo colombiano tiene que entender que esta es una amenaza que se le da no a la persona natural de Gustavo Petro, sino que es una amenaza que se le da al Estado de Colombia y a la institucionalidad del pueblo colombiano. Entonces yo creo que sí es necesario el llamado a una unidad, unidad más allá de los partidos, unidad más allá de la polarización, reiterando, no para defender la gestión de Gustavo Petro. Yo mismo he criticado la gestión deplorable de Gustavo Petro en las relaciones internacionales. Está en todas mis columnas de prensa, entrevistas, en múltiples cadenas de comunicación. Pero eso es una cosa y otra cosa es que el Estado de Colombia sí se está viendo afectado, la institucionalidad. Y yo creo que este es momento de que, por ejemplo, el Congreso de la República demuestre la forma en la que todas estas amenazas vienen contra el pueblo colombiano. Reiterando una cosa, que si bien en Venezuela el gobierno de Maduro sí era ilegítimo, porque las elecciones fueron amañadas, hay prueba de ello, eh, no hubo cooperación internacional ni veeduría internacional. En Colombia fue otra cosa, las elecciones fueron limpias, hubo verificación, hubo misiones de la ONU. O sea que independientemente de que el que está oyendo quiera o odia a Petro, le caiga bien o le caiga mal Petro, en Colombia a Petro lo eligió el pueblo de una manera democrática. Y en esa medida eso es lo que debe defender el Congreso, no defender a Petro, pero defender la democracia y decir, mire, nos cae mal Petro, pero en Colombia se eligió democráticamente. Nos cae mal Petro, pero él es el presidente y él no es un dictador, no vino acá a imponerse, no, la gente lo eligió. Entonces, como que eso genera una distinción muy clara en lo que puede ser Colombia y Venezuela, y eso hay que sabérselo, hacérselo saber a la comunidad internacional y a los Estados Unidos. Pero hoy en día, fíjese que el mismo Marco Rubio, que es como el canciller de Estados Unidos, él dijo que él hablaba con muchos sectores del Congreso de Colombia. Acá son esos sectores de oposición de Colombia los que deben defender no a Petro, sino a la institucionalidad del Estado. A decir, sí, estamos en contra de Petro, pero una cosa es eso y otra cosa es que queramos que invadan Colombia, ¿no? Acá vamos a esperar 6 meses y el pueblo pues volverá a decidir lo que quiera decir, pero el Estado de Colombia y el territorio de Colombia se tiene que respetar. Es un principio fundamental del derecho internacional que es la soberanía territorial. Y totalmente claro. Y mientras usted dice eso, hay congresistas que ya están, digamos, en la posición de celebrar que llegue Trump, ¿no? El mismo ministro del Trabajo anunció una denuncia en contra de Lina Garrido y de J. P. Hernández, ¿no? Digamos, como que dista mucho en su papel de congresista la posición que están tomando ante esta situación. Absurdo, eso es absolutamente absurdo, Camilo. Digamos que ninguna invasión territorial debe celebrarse. Eso trasciende a la institucionalidad del Estado y reitero, sin importar que el congresista sea pro o sea opositor de Petro, la intervención del territorio colombiano jamás debe ser celebrada por ningún congresista. Pues profesor, muchas gracias por su tiempo con Minuto 60. Que tenga un buen día. Gracias, Camilo. Un cordial saludo para usted, para toda la audiencia.